5 de mayo de 1812, Manuel Belgrano, general de los ejércitos en América. Entonces no cabe duda que no era doctor. Si bien alguno puede decir sí, pero a los abogados nos llaman doctores en nuestro país. Es cierto, pero fue por una acordada de la Corte de los años 1920 y algo, no en la época de Manuel Belgrano. Entonces, es del general Manuel Belgrano o del abogado Manuel Belgrano, como él también se presentaba. Y lo que lo atrapaba, como dije recién, es la economía política. Y la economía política en la universidad justo es el entrecruce de nuevas corrientes ideológicas, que venían del mercantilismo, que cuando hablamos del mercantilismo por lo general lo citamos a Colbert, francés. Sin embargo, en la Universidad de Salamanca existía el arbitrismo, con Medina, con Pedro de Mercado. El arbitrismo se lo llamaba, que era el arbitrio que tenía el rey para tomar decisiones, para fortalecer la economía, para impedir que productos que se estaban haciendo en España no desembarcasen en sus costas. Es decir, lo que conocemos por mercantilismo ya en la Universidad de Salamanca se lo estaba viendo teóricamente antes que Colbert, y los profesores de la ciencia económica, si es una ciencia de economía, es una ciencia social, creo yo. Belgrano fundamentalmente toma la idea de la fisiocracia. La fisiocracia era lo que más se estudiaba en ese momento en la economía, partiendo de la base que la riqueza estaba en la tierra, que la agricultura era la base de las riquezas de las naciones, que el comercio debía ser libre, en contra del mercantilismo, como en cuanto que había que resguardar las fronteras y los productos que viniesen a competir con los nuestros o con los españoles. Esa era la idea de fisiocracia, y esa idea la trae Manuel Belgrano a nuestras tierras. Y luego, mientras él estaba en Salamanca, muy pocos años antes, que seguramente que lo habrá leído y lo habrá traducido del inglés, era La riqueza de las naciones, de Adam Smith, la base del liberalismo. Recién fue traducido al español en 1792, es decir, un año antes que ingresase Belgrano a la Universidad de Salamanca, pero como dominaba el inglés, es muy factible que lo haya leído. Aparte ya se escuchaban las repercusiones del liberalismo de Adam Smith en Salamanca. Cuando se recibe en la Universidad de Valladolid, en realidad termina su bachillerato, su licenciatura en leyes, espera que lo nombren en algún lugar de la América española, de las colonias españolas de aquel entonces. Él pensaba que iba a ir a México, para el consulado de México. Sin embargo, la nominación salió como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Y hay que tener en cuenta el término perpetuo, porque la perpetuidad significa para siempre. Siempre iba a cobrar esos saberes que le daba el rey, que cobraba el Reino de España. Sin embargo, en 1810 decide no cobrarlos más y poner su fortuna a disposición de la revolución, y así es que muere en la pobreza. Cuando llega a nuestro país como secretario perpetuo del consulado, tenía la obligación de todos los años, en el mes de mayo, junio, leer una memoria acerca de lo que se había hecho, las actividades del consulado y actividades que iban a desarrollarse después, o bien ideas generales. De esas memorias se conservan pocas, se han perdido. De algunos casos sabemos de qué se trataba, eran algunos autores 15 memorias, 17
pero la que tenemos en claro, porque están en los diarios, tanto sea en el Telégrafo Mercantil de Cabello y Mesa, donde figura ya el desarrollo de lo que estaba escribiendo Belgrano. En la primera edición del diario que él logra publicar en enero de 1810, figura su traducción de Quesnay sobre la fisiocracia, su propia traducción. Belgrano, como periodista, pues tiene varias aristas desde el punto de vista del ideario, que es lo que estoy tratando de comunicarme con ustedes. Desde el punto de vista del ideario, lo podemos ver como periodista, como docente, como hombre de Estado, como jurisconsulto. Siempre es un hombre que trajo y llevó, como dice Ricardo Levene, la revolución en el hombre que en su mente revolucionó estas tierras. Era un revolucionario, y no como un revolucionario que después lo vamos a ver también con el trabajo del general Marturet como militar. A veces lo pintan sonrosado, rubio, y nos da otra idea, que en un programa de televisión llegaron a decir un disparate hace poco, daba la impresión que estaban por decir un disparate. Era un hombre que impuso una dura disciplina, un hombre correctísimo en sus procederes, y esa imagen que por ahí nos han mostrado para que de niños lleguemos a amarlo, porque realmente debe haber sido así, no es la que condice con los escritos de él, con la forma de expresarse de Belgrano, ni con el mando que él tuvo. Pero bueno, sigamos con Manuel Belgrano desde el consulado. En cada una de estas memorias, por ejemplo, hay una publicada, se publicó el año pasado en el Instituto Nacional Belgraniano, que es sobre Manuel Belgrano y la economía. Ahí figura completa una memoria sobre el cultivo, por ejemplo, del cáñamo. El trabajo, el detalle, en qué zonas, qué medidas, qué época, todo lo estudiaba Belgrano y todo lo aconsejaba a aquellos que iban a plantarlo, a aquellos que iban a producirlo. Y así con infinidad de temas que mediante sus memorias y mediante los periódicos que él crea, que va creando, va desarrollando esos ideales. Yo les nombré recién el Telégrafo Mercantil de 1800, de Cabello y Mesa, donde casi todo lo que se escribía ahí, y luego en el de Vieites, en el periódico de Viena, el semanario también de Vieites, todo lo que se escribía ahí tenía alguna relación con la fisiocracia, hasta la poesía, porque existía, y muy conocido de Manuel Belgrano, un gran poeta argentino del Río Platense, mejor dicho, porque no pudo ver a la Argentina, murió en 1808. Le pasó lo de José Martí, que quería que en su tumba estuviese la bandera. Sin embargo, muere 2 años antes de la Revolución Cubana, en el 1898, más tardía. La bandera escribe en el Telégrafo Mercantil una poesía, la Oda al Paraná, que muchos de ustedes la habrán leído, la recordarán, gran poeta, pero un poeta en fisiocracia. Escúchenselo. Augusto Paraná Sagrado Río, primogénito ilustre del océano, que en el carro de nácar refulgente, tirado de caimanes recamados, de verde y oro, vas de clima en clima, de región en región, vertiendo franco, suave frescor
y pródiga abundancia, tan grato al portugués como al hispano. Es largo. Esto es poesía fisiocrática. No existe esa escuela de poesía. Cuando estábamos hablando de Suárez, de Francisco Suárez, contemporáneo a Suárez, a estas escuelas realmente de pensamiento, que se adelantaron al contrato social de Rousseau en 150 años, y sin embargo nosotros citamos el contrato, que es una obra magnífica, por supuesto, pero en la Universidad de Salamanca ya de esto se estaba hablando 150 años antes. Bueno, fue el Parnaso salmantino, de la poesía frente a la universidad, al frente de la universidad, está Fray Luis de León. Este año, al festejarse, este año que todo el año se festejan los 800 años, el rector de la universidad dijo que el frente de la universidad daba hacia Occidente, hacia la América española, siendo así que es raro, lo voy a decir allá, Fray Luis de León, que está frente al frente, está dando la espalda. Y se me ocurrió pensar, a lo mejor se reirán porque no tiene mucho que ver con lo que vine a hablar acá, pero Fray Luis de León en su poesía, él decía que solo el que merece la poesía es Dios, porque la poesía viene del cielo, entonces está dirigida a Dios. No se puede escribir poesía a una dama, a un rey. En América es distinto, y era distinto. Pero eso se enseñaba, se discutía en la Universidad de Salamanca. Esas ideas, esa cultura viene de la Universidad de Salamanca. Y Belgrano era, no puede decir el único, porque no estoy seguro, que en esos años estaba estudiando en la Universidad de Salamanca. Su primo Castelli, que estaba con él en el consulado, es el que defiende las ideas de Francisco Suárez en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Las ideas de que no estando el rey, la soberanía se revierte en el pueblo. La doctrina de revertir de Francisco Suárez, que viene de Vitoria y ni hablemos de Santo Tomás. Ese es el ideario fundamental de Manuel Belgrano, y que lo vemos una y otra vez en sus actitudes públicas. Si bien había empezado, se había iniciado con la economía política, con la fisiocracia. Y así llegamos al 25 de mayo de 1810, cuando ya es funcionario de la primera junta y deja su toga de abogado para usar el uniforme de la patria. Y con un ejército concurre al Paraguay, donde es derrotado, después lo veremos. Luego vuelve a Buenos Aires, donde se le hace un juicio, como siempre los derrotados hay que juzgar cuáles fueron las causas para prender. Luego se lo manda al litoral, y ahí, un 27 de febrero de 1812, hace jurar la bandera nacional. Primero le escribe al triunvirato que, como no se podía reconocer sus fuerzas comparadas con otras fuerzas que llevaban algún símbolo, él pedía una escarapela, y el triunvirato acepta la escarapela. Y luego, con su tremenda humildad, escribe: necesitando bandera y no teniéndola, la mandé a hacer con los colores de la escarapela nacional. Con esa humildad, con esa simpleza, un hombre que venía de Salamanca, que había conocido la cultura del mundo en esa época. El gobierno nacional, el triunvirato, cuando se entera por intermedio de Rivadavia, le manda a decir que es un disparate lo que hizo, pues todavía estábamos con la figura de Fernando VII. Pero Belgrano al día siguiente tenía que marchar, porque lo designaron para marchar al norte, hacerse cargo del ejército derrotado, de los despojos del ejército de Huaki.
Y cuando llega a Tucumán, escribe Belgrano, al encontrarse con ese ejército, escribe Belgrano diciendo que necesitaba dinero y uniformes y hombres, y por favor no me manden morragia. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir morragia? Hoy los invito a ir al diccionario, una palabra antigua en nuestro castellano, gente que no sirve para nada. No me manden morragia, decía Belgrano. Y siempre le tocó, como decimos hoy, jugar con la más fea. Siempre. Y hay dos oportunidades, al menos yo registré dos oportunidades, en que Belgrano escribe, soy solo. Se lo escribe a San Martín, soy solo, no tengo oficiales. Ninguno está preparado, venga usted, apure, le dice a San Martín. Y cuando va hacia Santa Fe, la revolución en Santa Fe en el 15, donde escribe también, pero ya al director le dice, soy solo. Luego va a Europa, vuelve de Europa con ideas constitucionalistas, pero monárquicas. Y en Tucumán, en el Congreso de Tucumán, el 6 de julio, en una sesión secreta, presenta la moción de una monarquía incaica. Algunos historiadores, la mayoría, dicen que lo hizo para congraciarse con los votos del Alto Perú. Yo no lo creo así. Creo que era la idea de la monarquía fue aceptada por los 29 diputados de Tucumán, la monarquía. El que sea incaica ya nos gustó a los porteños, y el que sea en el Cusco, la capital, menos gustó. Sin embargo, la idea monárquica surgió con el apoyo de San Martín y de Güemes a lo que acababa de proponer Belgrano. Bueno, esta es esta figura que nos convoca hoy, y no quiero dejar de recordar, como siempre lo hago, porque Manuel Belgrano, en el medio de la guerra y la desolación, pensaba no solo en los fusiles y en la sangre, sino en otra cosa. Cuando logra la victoria en la batalla de Salta, el gobierno nacional le manda como premio un sable, unas partes talladas en oro y 40.000 pesos. Y Belgrano decide que esos 40.000 pesos sean no para la creación de las escuelas, sino para el mantenimiento de escuelas. Es una larga discusión, pero muy entretenida. Una acá, porque eso lo escribe un 25 de mayo de 1813, una acá, en Jujuy, otra en Tucumán, otra en Santiago del Estero y otra en Tarija. Y ese mismo día, el 25 de mayo de 1813, le entrega al pueblo de Jujuy la bandera de la libertad civil, bandera que hoy la tenemos como un símbolo nacional de acuerdo a una ley que se votó hace 3 años, la bandera de la libertad civil, que Belgrano entregó a Jujuy el 25 de mayo de 1813. Y poco tiempo después, cuando nombra a los gobernadores del Alto Perú y cuando lo nombra Arenales, y que está en el archivo de Arenales acá, la orden que le da, aparte de impedir que las fuerzas realistas marchen hacia el sur, le escribe a Arenales y cree una escuela de primeras letras en el medio de la guerra y la desolación. Cree una escuela de primeras letras. Y cuando escribe el reglamento para las escuelas de la patria, esas 4 escuelas, en el artículo 8º dice: en los días del aniversario del 25 de mayo, que tenía otro nombre, que ahora no recuerdo cómo se lo decía en la época, probablemente Roberto me lo va a acordar. ¿Cómo?
No, bueno, en ese entonces se decía, bueno, no importa, el maestro de estas escuelas será recibido en los cabildos de estas localidades, de esas 4 localidades, y tratado como padre de la patria. Tratado el maestro como padre de la patria. Legado de Manuel Belgrano, el que hizo nuestra revolución. Legado a la posteridad argentina. Hoy los tenemos en huelga, chicos tomando las escuelas. ¿Qué hicimos con ese legado de Manuel Belgrano? Los maestros serán tratados como padres de la patria. Creo que intenté hablar del diario de Manuel Belgrano. Muchas gracias. Cuando esté cansado, por favor, me para. Para entender la extraordinaria personalidad de Manuel Belgrano militar, es necesario ver a Manuel Belgrano en su vida, en su conjunto. Manuel Belgrano va a vivir 50 años, realmente muy poco. Pero para estudiar la personalidad de Belgrano es conveniente dividirlo en 3 bloques para entender perfectamente bien por qué Belgrano es militar. El primer tercio de su vida es el Belgrano en su formación académica, que tiene una educación académica formal, la mejor de la época, que se encarga de agradecerle a sus padres en su autobiografía, en una época en la cual la educación era un privilegio y no un derecho como el día de hoy. La segunda parte es como funcionario público, que básicamente abarca tres actividades, que como funcionario del Real Consulado, en la primera junta y como diplomático. Y la tercera parte de su vida como militar. En el año 1772, Belgrano tiene 2 años y su papá, Belgrano Ibérico, era funcionario de la aduana de Buenos Aires, y entonces el gobernador Bertis, porque todavía no era virreinato, estaban 4 años para el virreinato, lo va a nombrar capitán de la milicia. En mérito a su celo, en realidad es una obligación que tenían los funcionarios más importantes de ejercer un empleo militar para defender las colonias. En 1795 es lo propio con Belgrano. Belgrano ya es miembro del Real Consulado y lo nombra también capitán de la milicia. Y él pone, quédense con esto porque después lo vamos a ver cuando cerremos esta charla, él pone que acepté esto para tener un vestido más que con él, la palabra es esa, para tener un vestido más que con él. Y después él va a poner, no es lo mismo ser un militar, vestir un uniforme militar que serlo, y después con las invasiones inglesas va a expresar, realmente lamento no haber tenido, con vergüenza, no haber tenido los rudimentos básicos de la vida militar. Es el pedido que le va a hacer específicamente la patria. ¿Qué era ser miliciano en esa época? Bueno, la milicia, para que tengan una idea, primero no estaba muy bien visto, porque la milicia era una tropa bastante desordenada, a pesar de que era muy valiente, y tenía hoy básicamente, para entender en esa época lo que era una función de policía militar y de gendarmería. Es decir, que se encargaban de los bandidos rurales, de contener a los pueblos aborígenes para que no hicieran los malones, de sofocar alguna revolución, y fundamentalmente en el norte, que era un río muy importante y muy valiente, contener a los lusitanos, los portugueses y los bandeirantes para evitar la invasión y desmedida que siempre tenían los portugueses sobre el propio territorio del Río de la Plata. Es decir, que era una fuerza que no estaba capacitado para enfrentar a un enemigo en un ataque formal a un ejército profesional. Bueno, ¿cómo era el arte militar en esa época? Es decir, que Belgrano y el padre tenían un compromiso militar, pero estaba faltando los 2 componentes más importantes de ser militar, que es el profesionalismo y la vocación militar y el espíritu militar. Eso llega después. ¿Cómo se estudiaba el arte militar en esa época? Permítanme contarles un poquito de diferentes maneras. Una manera de irse a la península, irse a España, y ahí comenzar de joven los regimientos, se incorporaba al regimiento como cadete, y ahí iba haciendo su capacitación militar, iba adquiriendo experiencia, iba adquiriendo jerarquía, y después las capacitaciones especiales las hacía en academias particulares que en Europa existían y particularmente en España. Ese es el caso de San Martín y de Carlos María de Alvear, por ejemplo. Y después tenemos el otro caso particular que también pasaba en América, que se formaba parte de los regimientos, que eran regimientos fijos, que estaban en infantería, de dragones, de caballería y de artillería,
que eran regimientos que estaban destinados en Buenos Aires o formaban parte de las milicias. Pero el rey se encargaba de que estos oficiales americanos no llegaban a jerarquías superiores, casualmente para evitar lo que pasó en mayo de 1810. Es decir, que eran puestos que estaban reservados solamente para las jerarquías inferiores en caso de ser un español americano, porque las jerarquías superiores eran reservadas a los oficiales españoles peninsulares que venían de dos maneras: con un empleo determinado, así que cumplían una función de una cantidad de años y después volvían a la península, o se quedaban a vivir acá y eran los responsables de conducir esa fracción militar. Ese es el empleo que tenían básicamente estas fuerzas militares. Muy bien, Belgrano en ese momento solamente tenía esta jerarquía. ¿Cómo se estudiaba además? Bueno, había una colección que se llama Las Reales Ordenanzas de Carlos III para la instrucción y organización de sus ejércitos, que era realmente un trabajo muy importante. Era tan importante que la introducción, el exordio o el epítome lo escribía el propio rey. Es un tratado que tiene 8 partes y eran varios volúmenes, era realmente una colección muy importante. Ahí estaba todo lo que tenía que saber el soldado. Particularmente le quiero nombrar 2 porque son la causa del éxito y de la mayor preocupación de Belgrano. El tomo número 2, que va a hablar de los deberes, derechos y obligaciones de toda la jerarquía, desde el soldado hasta el maestre de campo, que es la jerarquía que hoy conocemos como coronel. Y el capítulo o el tratado número 8, que habla de los valores y de la justicia militar. Esto que es la disciplina y la subordinación. Estos dos son los 2 grandes secretos de Belgrano que lo hacen Belgrano un soldado extraordinario. El ejemplo personal y la disciplina y la subordinación. Que él lo entendió, lo estudió, porque compró ese epítome completo y hizo de él su leitmotiv y su vida. Este modelo es el que se lleva a Belgrano y además pagar de su propio bolsillo para tener conocimientos que pagó a algunos maestros armenos de armas de fuego y fundamentalmente de artillería. Así llegamos primero a las invasiones inglesas, 1806-1807. Belgrano en la primera no tiene participación muy importante porque no es militar. Él está en el sorprende de la invasión, más o menos, pero él se encarga de tomar los sellos reales y la documentación y cruza a Colonia para evitar que esa documentación, que era su obligación que tenía, caiga en el poder de los ingleses y para evitar prestar juramento al rey Jorge. Cuando se produce la reconquista, Belgrano vuelve, el virrey le da la responsabilidad de formar una compañía de comercio, no le alcanza el tiempo, así que lo nombran como sargento mayor, que hoy es la jerarquía de segundo jefe, el regimiento de patricios, en ese momento la legión de patricios urbanos voluntarios de Buenos Aires. Hoy orgullosamente nuestro regimiento de patricios. Pero por la característica y la particularidad que tiene Belgrano, de organizador, que ya se veía una persona metódica, porque como buen abogado era, y como buen jurista, y como su trabajo de 16 años en el consulado lo llevaban a eso, el coronel César Barbiani, que era el jefe del cuartel maestro, lo que sería hoy el comandante de la guarnición militar Buenos Aires, lo lleva para él como ayudante. Y se encarga de organizar y distribuir y preparar las órdenes para las 3 columnas que van a defender la ciudad de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa. Y así llegamos a mayo de 1810. Para que tengamos una idea, y les quiero dejar una pequeña reflexión de la mesa de bateo sobre este tema, a la hora del Ángelus más o menos se produce el cese de las funciones del virrey. Para el otro día y los días sucesorios, un imperio que tenía 4.800.000 kilómetros cuadrados se reduce a Buenos Aires. Es decir, que el virreinato de Río de la Plata se atomizó. Y los hombres que nos dieron la independencia nos construyeron desde Buenos Aires y en algunos otros lugares por ahí al norte nada más, un territorio que hoy disfrutamos y tenemos como república de 2.800.000 kilómetros, que es el 8º territorio del mundo. Eso es lo que hay que tener conciencia de lo que nos hicieron los hombres de nuestra independencia, de nuestra revolución. ¿Cómo podemos configurar el momento? Porque producida la revolución se mandaron estafetas para que informar de este acontecimiento, que el rey había cesado en sus funciones, y se producen entonces las primeras contramedidas que se van a producir del resto del virreinato, de los virreinatos que estaban en América. Por supuesto que todos los rechazaron, por eso que nos quedamos solamente con Buenos Aires. Y ahí comienza lo que es la organización militar de los 4 primeros ejércitos patrios. Belgrano va a actuar en 2.
totalmente diferente. ¿Cuáles son para pintarle más o menos una idea, las situaciones que se van configurando? Y con palabras muy sencillas, lo importante, el escenario más importante estaba en el Alto Perú, que ahí estaba el poder militar más importante y ahí estaba el poder político más importante, que era el Virreinato del Perú. Ahí había que dirigirse la primera acción militar, porque además en Córdoba estaba surgiendo la contrarrevolución con Liniers. Y Liniers no podía llegar a Buenos Aires porque el prestigio que tenía Liniers en Buenos Aires podía socavar los débiles intentos de la revolución que estaban haciendo. Así que ahí se va a organizar el primer ejército patrio, que es la expedición auxiliadora al Alto Perú, o el ejército revolucionario del Alto Perú. La segunda situación que vamos a llamarle como importante es Montevideo, la banda oriental, porque cuando se produce la revolución, los efectivos militares españoles, que eran españoles monárquicos, absolutistas o liberales, pero monárquicos, cruzan a Montevideo y se llevan parte de la flota. Es decir, ¿por qué estaba la flota allá? ¿Por qué se llevan parte de la flota? Porque era el puerto de agua profunda. Así que eso pasa a ser, tenemos lo importante y lo urgente. Así que ahí se va a organizar el segundo ejército patrio, o la segunda fuerza militar, que va a ser el Ejército Unido de la Banda Oriental, el Ejército Unido de Buenos Aires y después más adelante se va a llamar el Ejército de Victoria. Estos son los dos elementos que hay. ¿Qué pasa con los integrantes de la Junta, que eran los hombres de confianza? Bueno, había tres militares. El primero era Cornelio Saavedra, que era comandante general de armas y además presidente de la Junta. El segundo era Miguel de Ascuélaga, que era el más grande en edad, 55 años tenía. Ya era considerado grande en esa época. El más joven de la Junta era Paso, con 24 años. Y a él le van a encargar, a Miguel de Ascuélaga, le van a encargar la organización militar, de todas las fuerzas que se van a organizar. La reinserción y la redistribución de los regimientos que se habían conformado con motivo de la primera y segunda invasión inglesa. Y el tercero era Belgrano. En ese momento tenía 40 años. Así que ¿dónde ponen la mira para mandarlo a Belgrano? Lo ponen la mira en este vocal de la. Belgrano pone en su autografía: yo sabía de que se iban a fijar en mí y yo tenía que aceptarlo por dos motivos. Primero, porque ya veía semillas de desunión en la Junta, y segundo, para que no pensaran que me gustaba la comodidad de Buenos Aires. Así que ahí es nombrado comandante del ejército de la Banda Oriental, pero se enferma. Y en el interín llega un coronel Espínola que era paraguayo, realista paraguayo, y trae noticias de que en el Paraguay la situación era muy favorable a Buenos Aires, y eran en realidad noticias que no estaban completas, eran de alguna manera mentirosas o falsas, y que decía que con una pequeña fracción que llegara hasta allá rápidamente se iba a producir el efecto revolucionario. Y había además otro peligro, por eso que va a surgir el tercer escenario, que es el peligroso, que realmente en el Paraguay, bajo la dirección del gobernador de Paraguay, Huidobro, estaba haciendo coordinaciones militares con la Banda Oriental para acercar a Buenos Aires, como en realidad pasó con los bloqueos navales que hicieron a Buenos Aires, y además con los portugueses para que invadieran y apoyaran por el litoral a las acciones militares contra Buenos Aires. Así que tenemos tres escenarios: el importante en el Alto Perú, el urgente en la Banda Oriental y el peligroso en el Paraguay. Así que cambia la orientación y Belgrano es nombrado comandante de la expedición auxiliadora del Paraguay, y ahí van a ser el segundo ejército patrio, que es el más corto, que es el ejército expedicionario del Paraguay, o el ejército del norte. Digo bien, el ejército del norte. ¿Qué pasa con Belgrano? Bueno, Belgrano es la gran oportunidad de tomarse la gran revancha de lo que no pudo hacer durante el Real Consulado, porque las obras del consulado Belgrano no quiso imponer, pero el monopolio que existía económico en Buenos Aires cercenaron muchas de sus ideas. Y acá Belgrano nos va a hacer, y acá surge Belgrano estadista, y por eso le dije al principio que hay que entender la personalidad de Belgrano a través de sus tres grandes momentos de su vida. Acá Belgrano va a ser el empleo total de su poder a través de la milicia, porque Belgrano va a ir como vocal de la Junta, va a ir como representante de la Junta y como general en jefe. Asume los tres poderes necesarios para hacer. Por eso que Belgrano, la acción de Belgrano, que se toma solamente la expedición al Paraguay, solamente la parte militar, cuando la misión que tiene en el Paraguay es política, diplomática y militar en ese orden. Y lo va a lograr en todo sentido, porque un mes después, en mayo de 1811, esa expedición dura 8 meses, de septiembre a marzo. En mayo
cae el gobierno real de Paraguay y se establece un triunvirato que va a establecer la FUNS. Es decir, que la acción de Belgrano, como consecuencia de su acción, de su avance sobre Paraguay, es realmente asombroso. Y ahí Belgrano va a utilizar todo su poder, porque Belgrano va a ir y va a establecer soberanía política y soberanía jurídica. ¿Por qué política? Porque los pueblos que dependían de Buenos Aires, que es el lugar donde se realiza la expedición, que es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la provincia del Paraguay, ahí es donde va a ejercer. ¿Qué va a hacer Belgrano? Primero sale con una pequeña escolta de 50 patricios y a medida que va avanzando, como ya la Junta había adelantado, va formando un ejército de aproximadamente 1.100 hombres. En 20 días organiza un ejército de 1.100 hombres. Y organizar significa tomar a esa gente que viene de todos lados, darle forma militar, porque es lo que se podía hacer, organizarlos en facciones, en batallones, darles un jefe, que es lo más difícil que no había oficiales, y prepararlos para la lucha. Y con eso hace una campaña extraordinaria de 1.750 kilómetros en un ambiente geográfico más difícil, porque si hoy nos cuesta ir a Corrientes en verano, imagínense lo que era en esa época, 200 años atrás, no había caminos, agua, cursos de agua por todos lados, calor, humedad, insectos, etc. Alimañas, atravesar todo eso. Cruzar el río Paraná de noche, cuando no había balsa porque los paraguayos habían requisado todas las balsas, así que conformar balsas con trompos, caña y forrarlos en madera, cruzar con un cañón adelante, cruzar el río Paraná, un kilómetro tenía en el lugar donde cruzan para llegar a Campichuelo, de noche, con una velocidad de corriente de una deriva de 5 kilómetros, y que había que calcular 1.000 metros por 5 metros de diferencia, y ejecutar esa operación militar, de cruzar, de llegar al otro lado, de combatir en el Campichuelo, seguir en Cuba, avanzar en territorio paraguayo, llegó hasta 125 kilómetros de Asunción, y lo paró porque en la batalla de Paraguarí, cuando él logra con sus 500 hombres hacer derrotar y detener al enemigo realista, las fracciones más avanzadas, que no cumplieron su orden, avanzaron y siguieron saqueando la pobre ciudad de Paraguarí, con lo cual se rompe el frente, permite que se organicen las efectivos realistas, contraatacan, y antes de que él quede aferrado se retira hacia Tacuarí, y ahí se produce el armisticio final después de 3 días de haber defendido esa posición. Se retira el ejército, al mes se produce la revolución en el Paraguay y el Paraguay es independiente. Esa es la expedición al Paraguay. Esa es la expedición al Paraguay. ¿Qué pasa con Belgrano después? Bueno, Belgrano inmediatamente es designado, incluso que vuelve a reclutar el río Paraná, le recibe la orden de hacerse cargo del ejército de la banda oriental, así que cruza a Mercedes en la banda oriental, y en ese lugar se comienza a organizar las fuerzas que ya se habían levantado en el grito de Asensio en contra de Montevideo, que estaban cercando la ciudad de Montevideo por tierra, porque por mar no podían, porque estaba la flota que era que le abastecía. Entonces comienza a organizar esa fuerza. Se produce en Buenos Aires la revolución de los orilleros. La revolución hace que la Junta tome otra vez el control en la ala conservadora, y Belgrano es llamado a Buenos Aires para ser juzgado. Por supuesto que nadie se presenta, el juez militar convoca a los oficiales, y hasta la localidad de Mercedes junta 500 firmas para decir lo bien que se había comportado Belgrano, por lo cual realmente Belgrano en su primera vez, 3 veces lo van a procesar a Belgrano, en su primera vez es procesado, nadie se presenta a hablar mal y se le restituye los. Ahí viene la primera acción militar como diplomático, lo mandan otra vez, había firmado un convenio de comercio con Paraguay, Paraguay se fijan los límites del Paraguay, se establece la forma de comercio, que era la gran envidia que tenía con Buenos Aires por el manejo de los ríos y fundamentalmente por el puerto, y después cuando se quiere firmar un segundo convenio, ya está Gaspar Rodríguez de Francia, comienza el aislacionismo que va a terminar lamentablemente en 1875 con la guerra de la Independencia. Así que Belgrano vuelve. En 1811, sobre diciembre, se hace cargo como el segundo comandante en el brazo de Isabel del regimiento de Patricio, revolución de las trenzas, y ahí el regimiento de Patricio deja ser un regimiento de línea fijo de Buenos Aires y se transforma en un regimiento federal. Y ahí va Belgrano a, como nos decía Claudio, a su segunda misión militar en el Paraná. Ahí va a tener lugar el primer símbolo militar de los argentinos, que es la escarapela. Esta es la escarapela que se usaba
Y ahí Belgrano se da cuenta que la escarapela, por eso que es el inspirador, esta escarapela que está acá es la escarapela española, es decir, que los propios patriotas, los revolucionarios y las tropas realistas usaban la misma escarapela. ¿Y qué es lo que le contesta a la Junta? La Junta le dice, entre el día 13 y el 18, que es cuando se dice el pedido de Belgrano, y el 18 de febrero, le manda a este es el primer modelo de escarapela que tiene. Y el 27 se envalentona, y como nos decían, no teniendo bandera y necesitándola, la manda a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Y esta es la bandera que crea Belgrano. Y esta es la bandera que tenemos. A Belgrano lo recordamos por el Día de la Bandera, por esto. Sin embargo, Belgrano no le pone ni forma ni color a la bandera. Entonces, ¿qué es lo extraordinario de Belgrano en este proceso? Por eso es que te decía al principio lo que es Belgrano, el Belgrano político, el Belgrano diplomático, el Belgrano militar, el Belgrano estadista, el Belgrano padre, uno de los padres fundacionales de esta patria. 1812, nombre de la batería, libertad e independencia. En el momento que establece la libertad, va a inaugurar la batería de independencia, nos presenta la bandera. En 1815, recién los porteños se animaron a sacar la bandera del fuerte, símbolo político y militar de Buenos Aires. Y en 1816, recién el Congreso, en la etapa de Tucumán, va a decretar la bandera nacional menor. Es decir, 3 años y 4 años antes, Belgrano nos está hablando de un Estado independiente, de libertad, de soberanía, de independencia y de independencia y soberanía popular. Eso es lo extraordinario de Belgrano y eso es lo que nos debemos recordar a Belgrano cuando hablamos de la bandera. No por este símbolo que no es de él, sino por lo que estaba representando y lo que estaba transmitiendo. Con este sentimiento, Belgrano llega al Alto Perú. ¿Qué se encuentra en el Alto Perú? Bueno, ya había fracasado la primera expedición, había fracasado. ¿Por qué? Porque el comandante que fue llevaba comandante militar y un comandante político, que era Castelli, el primo. Primero había sido el Perito Betti, pero como se negó a fusilar a Niers, lo reemplazó Castelli. Y la mentalidad que llevaba esa primera expedición es una mentalidad un tanto jacobina, es decir, que no respetaba la religiosidad y el carácter conservador de los pueblos norteños. Así que Belgrano se va a encontrar desde el punto de vista militar con 2 figuras que les quiero dejar también a ustedes. Las 4D. Un ejército disminuido, desorganizado, desequipado y sobre todo desmoralizado. 800 hombres, de los cuales la mitad estaban enfermos. O sea que tiene una tarea titánica para transformar en 4 meses, hasta el éxodo jujeño, una fuerza militar que estaba destruida. Y el segundo, lo más importante, si esto era importante, fíjense lo que era ganarse el concepto de la población. Belgrano llega y cuando llega le dicen, señor, y está escrito, preferimos a los godos que a los porteños. Con eso se encuentra, y ahí tenía que sacar los recursos. Por eso es que el efecto transformador de Belgrano, cuando los primeros ejércitos patrios, es la incorporación, primero cuando se produce la reforma del 29 de mayo, y comienza a hablar de los vagos y los